Bendiciones para todas las personas que están en este momento conectadas. Un saludo especialísimo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos a este especial que vamos a tener en el día de hoy. Un diálogo muy ameno. Creo que va a ser un diálogo muy fructífero con un amigo, un nuevo amigo que es un señor dirigente de los Testigos de Jehová que ya se nos va a presentar, que es el señor Renan González, al cual damos la bienvenida en este canal, que es también su canal. Vamos a tener un especial interesantísimo sobre la historia del señor Charles T. Russell, que es conocido pues como el fundador de los Testigos de Jehová. No es un debate, no es nada polémico ni mucho por el estilo, simplemente un espacio de cultura religiosa para conocer también al otro, al otro hermano en Cristo Jesús y también conocer mucho más acerca de su religión y demás. Entonces, no siendo más por el momento, vamos entonces a darle paso para que el señor Renan se presente y así las personas vayan llegando, sean todos también bienvenidos. Adelante, Renan, bendiciones. Muchas gracias, Guido. Primero que todo, agradezco muchísimo el espacio que nos das para poder presentar un tema tan importante como tiene que ver el tema que vamos a estar tratando hoy. Vamos a estar tocando, si bien es verdad que no vamos a poder tratar, ¿verdad?, la vida de Russell, como conversábamos en privado, ¿no? De manera general, completa, porque fue un hombre que vivió una larga vida y que tuvo muchísimas experiencias personales y su vida fue muy polémica, ¿verdad?, en los círculos en los que se movió. Pero hoy vamos a estar enfocándonos especialmente en temas que normalmente se utilizan para tratar de, pudiéramos decir que atacar a los testigos de Jehová, como que sus orígenes están atados al ocultismo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la suposición de que Russell fue masón o el hecho de que él haya practicado la piramidología desde el punto de vista de los Rosacruces o los masones. Entonces, te agradezco muchísimo, de verdad que sí, tu bondad al permitirnos, ¿verdad?, este espacio para aclarar estas cosas. Invitamos a todos los presentes a que puedan seguir el análisis que vamos a estar haciendo. En nuestra presentación vamos a estar poniendo, en cada una de las presentaciones usted va a poder ver las pruebas que vamos a ir aportando, tanto históricas como documentales. Ustedes van a poder ver un vínculo o una referencia. El vínculo para si en algún momento determinado ustedes quieren ir a internet y confirmar lo que les estoy diciendo, háganlo, por favor. Recuérdense que la Biblia dice que el crédulo lo cree todo, pero sin embargo el sabio, ¿verdad?, investiga todas las cosas. Así que bienvenidos a todos. Gracias, gracias. Bueno, con esa super presentación personal de Renan es pues, más que suficiente. En este momento están llegando las personas, no olviden, sean todos bienvenidos. Es un video público, Renan lo puede compartir en sus redes sociales, igual que todas las personas, no hay ningún problema en Facebook, Instagram, YouTube, en Facebook, bueno, en WhatsApp y demás. Aquí ya han llegado hermanos del señor Renan González, o sea, personas que son miembros de la organización de los Testigos de Jehová. Llegó Samuel Fernández, es un apologista desde Madrid, España, en este momento en de tener 8 o 9 de la noche, y también un gran apologista también, que aprecio mucho, con el cual también hemos tenido un compartir, que vive también en Estados Unidos, en Colorado, que es el señor Fran Enríquez, una persona muy activa también últimamente en todos estos compartir. También llegó Claudio Rocha, bendiciones para él, y bueno, y aquí hay más de Gina Corona, bendiciones también, y bueno, a todas las personas que van llegando, bueno, ya cada vez se va llenando más el chat, sean todos bienvenidos. Bueno, entonces vamos a colocar el Barner, que va a ser eso, la historia de Charles Terror. Pero antes, Renan, pues hay mucha gente que no te conoce, yo quisiera que nos dieras una breve biografía tuya, ¿quién es Renan? Porque era, bueno, ¿quién es este señor? Nadie lo conoce, nunca te hemos tenido en mi canal, entonces quisiera que por lo menos nos dijeras quién eres tú, cómo es que te haces testigo de Jehová y qué es tu cargo, que también es algo también muy importante. Adelante, Renan. Sí, gracias, Guido. Bueno, soy testigo de Jehová desde los 16 años. Yo era alguien que era cualquier cosa menos un buen prospecto para llegar a ser testigo de Jehová. Les voy a explicar por qué. Soy de Cuba. En Cuba nos enseñan el ateísmo como religión oficial del Estado. Mi papá era científico, mi padrastro era militar, luego era ateo y era comunista. Cuando en contacto con los testigos de Jehová me impacta el hecho de que podían dar respuestas razonables desde el punto de vista científico a preguntas como si Dios existe, si la Biblia proviene de él, y muchos otros aspectos que me cautivaron inmediatamente y que me hicieron investigar profundamente estos aspectos, al grado, bueno, de que finalmente dediqué mi vida a Dios. En el año 1987 me bauticé. Tuve que sufrir una persecución muy grande. Mi papá, que era, como digo, ¿no?, científico y era también miembro de la seguridad del Estado, se encargó de hacer que se me persiguiera muchísimo. Eso, por supuesto, me llevó a tener que profundizar aún más mi fe.
mi conocimiento sobre lo que estaba creyendo, porque obviamente tú no vas a aguantar una persecución atroz si tú no estás convencido de lo que tú crees. Pero Renan, discúlpame, ¿tú estás Sí, hablando en Cuba? ¿En en Cuba? Cuba. O sea, en En Cuba. Cuba, para tu época que eras adolescente, ¿habían testigos de Jehová? Oh, sí, por supuesto, la obra nuestra comenzó allá en los años 1940, justamente, con un hermano de Jamaica, no es Jamaica, de República Dominicana, que empezó la obra nuestra allá alrededor de los años 1940. Ya para 1900, o sea, una obra más activa, ¿no? Ya para los años 1920 ya habían algunos testigos de Jehová activos en Cuba, nativos, que se habían bautizado. Y obviamente nuestra obra fue creciendo y debido a nuestra neutralidad cristiana y al hecho de que no aceptamos el aprender acerca de la guerra y no vamos al servicio militar, esto fue un enfrentamiento directo con el régimen de Cuba que no permitía, no aceptaba un no por respuesta. Listo. Y entonces tú te haces testigo de Jehová en Cuba y ahí te bautizas. Sí, en el 27 de junio de 1987 me bauticé. Con el tiempo fui recibiendo asignaciones de servicio. Eran asignaciones muy peligrosas, déjame decirte, ¿no? Porque obviamente podía llevarnos a la cárcel con una facilidad tremenda. En lo personal tuve el privilegio de servir como siervo ministerial, después como un superintendente de congregación anciano. Diferente a otras organizaciones religiosas, los testigos de Jehová no estamos presididos por un individuo, o sea, la congregación no es un individuo, es un cuerpo de personas que está nombrada para poder presidir la congregación y ese cuerpo trabaja en unidad y ninguno de ellos es superior unos a otros, ¿no? La palabra superintendente, episcopo, eso tú lo conoces bien, viene del griego, significa simplemente un supervisor, es decir, alguien que supervisa el estado espiritual de la congregación y ofrece ayuda. La palabra anciano, que es otro término que se utiliza para el mismo cargo en las escrituras, simplemente denota el conocimiento o experiencia en la vida cristiana que capacitan a la persona para ofrecer consejo bíblico a los miembros del rebaño. Renan, quisiera aprovechar este momento contigo también, antes de entrar en materia que es interesante. Se piensa muchas veces, Renan, que un testigo de Jehová, porque por ejemplo, tú eres una persona que te gusta investigar, como los otros hermanos apologistas tuyos, que son excelentes personas, José Galileo, Samuel Fernández, Fran Enríquez, Javier Risi, más con los que yo he debatido y se ve que son. Hay una idea que dice, bueno, el ser testigo de Jehová no puede investigar nada que no sea que venga del cuerpo gobernante, que se llama el alimento, pues, digerible, ¿no? El alimento, pues, espiritual. O sea, tú que eres una persona muy inquieta y siendo un dirigente de los testigos de Jehová, tienes también la libertad también de hacer tus propias investigaciones, tener otro tipo de literatura y tener también una visión amplia también de otros aspectos. Absolutamente. Hay un error en cuanto a ello, ¿no? Es verdad que existe un colegio rector de nuestra doctrina, que es el cuerpo gobernante. Los testigos de Jehová tienen una doctrina muy, pudiéramos decir, el modo en que se llega a esa doctrina es muy diferente al de otras organizaciones religiosas. Generalmente hay una convención en algunas religiones, llegan a un dogma, a un entendimiento común, lo publican y ese dogma permanece por décadas y décadas y décadas, quizás por siglos, ¿no? Dependiendo de si fue en el tiempo de la Reforma, etcétera. En el caso nuestro, creemos que Proverbios 4:18 deja claro, ¿verdad?, que la revelación es progresiva. Como te comentaba en la mañana, hoy cuando conversábamos, ¿verdad?, en la mañana, nuestra organización cuando encuentra que la Biblia dice que algo que estamos haciendo está mal, inmediatamente tomamos acción y decimos, ok, si está mal, mira, hay que cambiarlo. ¿Ves? Si algo que creemos, llegamos a la conclusión en base a las escrituras que está mal, simplemente rechazamos y eso lo vamos a poder ver hoy, ¿no? Interesantemente, como parte de nuestra historia. De manera que los testigos de Jehová a nivel individual tenemos todo el derecho de estudiar las escrituras a fondo. De hecho, nuestra organización aconseja eso. La organización de los testigos de Jehová respeta profundamente pudiéramos decir, el derecho que tiene individualmente cada testigo de Jehová de investigar por su cuenta. Eso me ha llevado a mí a estudiar asuntos, por ejemplo, como lo que tiene que ver, por ejemplo, con la hematología, lo cual me permitió a mí trabajar por 10 años en el Comité de Enlace con Hospitales, donde yo dictaba conferencias de cirugía sin sangre a médicos en Cuba, durante el tiempo en que trabajé en ese. O sea, evidentemente fue una preparación propia. Este mismo derecho que tenemos, ¿verdad?, me ha llevado a mí a estudiar el griego, el hebreo, la patrística y muchísimas otras ciencias bíblicas, la arqueología, la historia del cristianismo, ¿verdad? Y es una cuestión personal. Yo soy de los que piensa que mientras más estudias,
las escrituras, mientras más estudias, teniendo presente siempre que no hay que ser crédulo a todo lo que uno lee, ¿verdad? Y que una persona sea académica no es símbolo de honestidad intelectual. Hay veces hay cosas que tú y yo lo sabemos, que hay académicos que dicen que no es honesto, pero es algo personal. O sea, cada uno de nosotros tiene el derecho de decidir si va a hacer una investigación personal sobre algún versículo de la Biblia, si va a aprender el griego, si va a aprender el hebreo. El esclavo nos dice hay que tener cuidado, porque a veces estás aprendiendo un idioma, y eso se puede ver en cualquier idioma que uno aprende, y el desconocer ciertas peculiaridades propias del idioma te puede llevar a conclusiones totalmente equivocadas. Entonces, por eso dice la organización, cuidado, cuando alguien va a estudiar un idioma, tenga presente que hasta que no domina el idioma a la perfección, llegar a conclusiones puede ser muy peligroso. ¿Sí es cierto? ¿Y tú tienes aparte una profesión seglar, Renan? Oh, sí, por supuesto, estudié en Cuba, aunque no me permitieron graduarme, desafortunadamente, por bueno, la misma persecución que tuve que soportar como testigo de Jehová. Estudié en Cuba la ingeniería en informática, trabajé por años en un negocio personal donde, gracias a Jehová, pude sostenerme. Al llegar a los Estados Unidos y no tener ningún dominio del inglés, tuve que ir a la escuela. Siempre me ha gustado desarrollarme y comencé a estudiar entonces el aire acondicionado. Actualmente tengo mi propia compañía de aire acondicionado, gracias a Jehová, y me he ido especializando tanto en el aire acondicionado como en los sistemas de refrigeración que operan aquí en la región de los Estados Unidos. Qué bien. Y Renan, y interesante porque me gusta que a mí me encanta hablar con una persona que sea culta, educada, que tenga bagaje de información y todo. Todos estos años que tú has sido testigo de Jehová, que has llegado a ser un dirigente, tú estás plenamente convencido que los testigos de Jehová, o sea, lo que te dan, esa es la verdad, o sea, tú estás plenamente convencido de toda su doctrina, la historia, y bueno, con toda lo que el corpus de todo lo que es ser testigo de Jehová, estás plenamente convencido en conciencia, porque eso también lo hablamos, eso también es muy importante, de que tú estás en la organización verdadera, en lo que el Espíritu Santo te dice que tienes que estar ahí. Absolutamente. Hay que hacer una salvedad, ¿no? Significa eso, porque a veces las personas piensan que porque tenemos un colegio rector, uno tiene que aceptar todo lo que se te enseña si en un momento determinado tú no entiendes cierta enseñanza particular. Y yo quiero aclarar bien ese punto. Mira, yo a veces no he estado de acuerdo con algo que se ha planteado. Ahora, en armonía con los principios bíblicos de mantener la unidad de la congregación, yo eso me lo reservo, ¿no? No me pongo a dividir la congregación insistiendo en mi punto de vista. Y he visto una gran sabiduría en esto, te voy a explicar por qué. Porque he visto en muchas ocasiones que tiempo después la organización nuestra ha publicado información actualizada y he dicho, mira, efectivamente, esto estaba mal. O sea, ha habido una luz más progresiva, más entendible ahora. En ocasiones se ha publicado información y he dicho, wow, espérate, que estaba equivocado soy yo. O sea, he visto sabiduría en esperar en Jehová. Pero sí, estoy absolutamente convencido de que los testigos de Jehová son el pueblo que Dios utiliza para cumplir su propósito. Algo que me apasiona es el estudio de nuestra historia. Para muchas personas piensan que para nosotros nuestra historia, debido a los errores del pasado, constituye una piedra de tropiezo y todo lo contrario. Cuando tú percibes cómo Jehová ha limpiado su congregación progresivamente a través de las décadas, ¿verdad? Ha refinado su entendimiento, los procedimientos de organización, ha refinado nuestra conducta, ha refinado los mecanismos que nos permiten a nosotros funcionar. Pues tú dices, oye, es que ha habido un intenso esfuerzo sincero por ajustarse a lo que la Biblia diga. No establecer dogmas y cerrarnos entonces al cambio, como vamos a poder ver que otros grupos que se han separado de nosotros han hecho, y vamos a verlo hoy de una manera muy, muy clara, sino más bien estar abiertos al hecho de que en un momento determinado podemos estar equivocados en un punto de vista y podemos necesitar cambiarlo. Y estamos abiertos a eso y aceptarlo con humildad. Y ahorita, porque vamos ya a entrar en materia de quién fue el señor Charles T. Russell, y yo me quedo después, pues lo poco que he sabido de ti, pero lo que hemos hablado, la forma metódica, tú te has tomado todo esto a pecho. Esta información que vas a presentar del señor Charles T. Russell, después vamos a mirar qué tiene relación con los testigos de Jehová, que ha sido un estudio tuyo personal, de tus informaciones, es una información que tienen acceso a todas las personas, te has ido al sitio oficial de los testigos de Jehová, o sea, ¿cómo ha sido lo que nos vas a presentar, que ha sido muchas horas de estudio? ¿Esa información es asequible a todas las personas o también son cuestiones, libros o información que tiene propia tuya por ser también un dirigente de los testigos de Jehová? Bueno, efectivamente, nuestra organización ha publicado muchísima información sobre nuestra historia. Tenemos un libro, el libro Proclamadores, o sea, los testigos de Jehová, proclamadores del reino de Dios, que con toda honradez
intelectual. Se mencionan ahí los errores que nuestra organización en el pasado ha tenido que corregir, las enseñanzas que hemos tenido que cambiar, las estructuras de organización que hemos tenido que cambiar. O sea, con total franqueza de expresión, hay mucha información en nuestras publicaciones sobre biografía de Russell, de Rutherford, los errores que Rutherford cometió en un momento dado. Nosotros entendemos algo muy claro y por eso nosotros no consideramos que ningún ser humano sea nuestro líder, ¿no? Rutherford en cierta ocasión en una convención preguntó en 1931 en el momento que se hace el cambio, ¿verdad? De estudiantes internacionales de la Biblia, testigos de Jehová, preguntó: aquellos que crean que yo soy el líder de los testigos de Jehová, que levante su mano. Y nadie levantó la mano. Dice la experiencia, ¿no? Y dice, aquellos que crean que el Señor Jesucristo es nuestro líder y debemos seguirlo a Él, por favor, levante la mano, y todos levantaron la mano. O sea, ese es un principio rector para un testigo de Jehová. Ahora, tenemos que tener presente que, por supuesto, existen obras de consulta académicas. Yo, personalmente, vamos a ver, de hecho, la información que voy a estar presentando no es información sacada de nuestras publicaciones, excepto por el hecho de que, por supuesto, tengo que citar de lo que Russell mismo publicó para tratar el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente va a decir, bueno, eso es lo que ustedes dicen, ¿no? Y obviamente, como Pablo en el Areópago citó, ¿verdad?, en un momento determinado, de obras de poetas griegos, ¿verdad?, de Árato y de Cleantes o de Epiménides. Bueno, pues así mismo yo voy a tratar de ayudarles a ver lo que vamos a estar considerando por medio de citar lo que académicos y historiadores han dicho sobre este tema, así como las pruebas documentales que se encuentran ahí. En internet es muy fácil encontrar los libros de Russell. De hecho, yo tengo los 7 tomos de estudios de escritura, me llegaron recientemente. Así que la investigación que yo he realizado en este caso y que voy a presentar no va a estar parcializada por ser información que proviene de la Organización de los Testigos de Jehová y es información fácilmente verificable. Como mencioné en un principio, vamos a poder estar viendo que cada uno de los slides, de las diapositivas, tiene un pie de página en donde se ve cuál es la publicación, de qué página está siendo tomada y también si es un vínculo a internet, cuál es ese vínculo. Para que la persona honesta que quiera comprobar lo que estoy diciendo, diga, déjame hacer mi propia investigación. Bien, interesante. Y ya para entrar en materia, porque Renan, bueno, cuando nosotros hablamos, ¿qué quieres hablar de Charles de Russell o de otros? Yo le mandé todo un listado, pero vamos por partes. Pero Renan, él quiere, claro, y eso me parece muy interesante porque la historia se cuenta desde dos aspectos, una a nivel exterior y otra a nivel interior, y pasa también con la Iglesia Católica y cualquier otra iglesia y demás. Eso también me parece interesante tener esos espacios. O sea, Renan ha querido tener una información especial sobre si Charles T. Russell era masón, sobre la piramidología que nos va a explicar y también sobre su tumba, que son temas muy polémicos. Pero ya para entrar en materia, Renan, y para la gente que no tiene pues todo ese conocimiento de los testigos de Jehová, tú me dirás cuándo quieres presentar una diapositiva, pero lo importante es quién fue Charles T. Russell, o sea, a grosso modo, qué es la importancia de él en los testigos de Jehová. Bueno, yo preparé unas notas biográficas muy breves, ¿verdad? Porque obviamente no tenemos todo el tiempo que quisiéramos tener. Él nació el 16 de febrero de 1852 en Allegheny, Pennsylvania, y sus padres fueron Joseph Little Russell y Anne Eliza Burney. Y ambos eran irlandeses escoceses, o sea, venían tanto de Irlanda como de Escocia cuando uno hace el análisis genealógico, ¿no? Lamentablemente Russell sufrió la pérdida de su mamá a los 9 años de edad, algo que lo marcó profundamente. Russell era un hombre, bueno, vamos a decir, era un niño muy inclinado espiritual, según las biografías a las que he tenido acceso, tanto de los testigos de Jehová como de historiadores académicos. Nos dice que desde muy joven él se dedicaba a escribir con tiza textos bíblicos en las aceras, en las paredes por donde los trabajadores pasaban, advirtiéndoles acerca de el hecho de que necesitaban volverse a Dios. O sea, era un hombre un niño, ¿no? Mejor dicho, con una orientación espiritual muy marcada. Su familia era presbiteriana originalmente, pero a los 13 años de edad él deja de ser presbiteriano y se une a la iglesia congregacional. Yo pienso, en vista a lo que yo he investigado personalmente sobre su biografía, que algo que le chocó mucho fue, al parecer, el hecho de que se enseñara en la iglesia presbiteriana que Dios prepara el infierno de fuego para personas que ya están predestinados. Y él decía, bueno, ¿cómo es posible que un Dios de amor vaya a tener predestinada a personas ya para el infierno? Se las crea directamente para estar toda la eternidad quemándose, ¿no? Debería ser algo de selección, ¿no? A los 16 años él tuvo un choque tremendo. Un amigo ateo comenzó a cuestionar su fe y a mostrarle aparentes contradicciones entre los credos religiosos cristianos, la historia, mucho
que ver con la historia del Medioevo, o sea, las cosas que ocurrieron dentro de la iglesia, y aquello sacudió muchísimo su fe, lo cual lo llevó entonces a hacer una investigación sobre distintas religiones, ya no solamente religiones cristianas, sino inclusive religiones orientales. Así que llegó a tener una amplia cultura religiosa, pero ya él se sentía decepcionado, ¿no?, de la religión cristiana. Y como era una persona con orientación espiritual, con orientación hacia Dios, intentó hallar un camino, ¿no? A los 18 años, dice él, en su propia biografía, unas notas biográficas que él dejó, él pasa cerca de un sótano polvoriento y escucha unas canciones de alabanza desde la parte de afuera, así que él entra. Y ahí estaba Johannes Wender, un hombre que restableció su fe. Era de los segundos adventistas, no de los adventistas del séptimo día, ¿no?, de los segundos adventistas. Porque adventistas, recordemos que no solamente son los adventistas del séptimo día, sino todo aquel que espera el advenimiento de Cristo. Y en aquellos tiempos, aquí en Estados Unidos, había un movimiento religioso muy fuerte en torno a esto. La manera en que Wendell explica la armonía interna entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, la correlación de las profecías, esa noche sacudió a Russell y le llevó entonces en 1870, junto con su padre, a establecer un estudio de la Biblia. Durante ese estudio lo que ellos hacían era tomar una concordancia bíblica, decían, por ejemplo, vamos a estudiar sobre el alma, buscaban todas, tengo entendido que era la concordancia analítica de John, que también tiene las palabras hebreas y griegas, ¿no? Y entonces buscaban donde quiera que aparecía la palabra, iban estudiando cada texto. Cuando estudiaban todos los textos, debatían el tema, llegaban a conclusiones, y cuando esas conclusiones parecían armonizar todas las partes de la Biblia, como un puzzle, ¿verdad?, como un rompecabezas, entonces la tomaban como nota y eso ya se establecía como algo que era aceptado. Eso ayudó poco a poco a Russell a ir viendo credos que tradicionalmente la iglesia cristiana ha tenido y que llegó a entender que desde su punto de vista, a la luz de la Biblia, no eran aceptables. En 1876 a 1879 se asocia con Nelson Balboa. Tuvieron una muy profunda diferencia sobre el sacrificio de Cristo. Balboa negó el sacrificio expiatorio de Cristo. Tuvieron un debate en The Seminole, el Heraldo de la Mañana, y Russell finalmente rompe su asociación y empieza a publicar The Watchtower, o la Atalaya, que ha permanecido en circulación desde entonces y que es la revista posiblemente de mayor circulación actualmente. Russell comenzó un vigoroso movimiento misionero. Imagínense, si de niño lo hacía, ahora que creía haber encontrado la verdad, pues bueno, empieza un vigoroso movimiento misionero a nivel mundial, convencido de que en 1914 se vería el tiempo de los gentiles expirar, llegaría el fin de los tiempos de los gentiles, el reino sería establecido aquí en la tierra, comenzaría el reinado milenario de Cristo, y eso debía ser advertido el mundo entero, por lo que se envolvió activamente, como los primeros cristianos lo hicieron en su momento, en la predicación de lo que él creía. ¿Cuáles fueron algunas de las...? Sí. Disculpa un momento antes de eso, pero seglarmente también creo que él se casó y que también tenía un negocio de telas, o sea, creo que también como que comerciantemente él como que fue muy hábil para los negocios en ese aspecto, creo que, porque yo me vi los dos videos que se llaman De la oscuridad a la luz, que creo que son dos videos oficiales de los, o sea, él también aparte de la cuestión teológica que nos está diciendo, también formó su hogar y también tenía un negocio independiente. Sí, por supuesto. Russell tenía, ya a los 13 años era copropietario con su padre de una cadena de tiendas. O sea, estamos hablando de un muchacho muy hábil, ya redactaba los contratos legales y todas esas cosas. Era un muchacho muy hábil para los negocios. Cuando él se asocia con Balboa, él vendió todo su negocio y dispuso su fortuna personal para esa campaña de predicación. De hecho, es interesante que para 1916, cuando él muere, la cuenta bancaria contaba con $14. Estamos hablando de que actualmente, o sea, si lleváramos la conversión de lo que costaba, ¿no?, en aquel tiempo su negocio a la actualidad, él hubiera tenido, cuando él vendió su cadena de tiendas para dedicar todo ese dinero a la predicación y a la publicación de la revista Watchtower, hubiera tenido $7 millones hoy día. O sea, que era un individuo que era rico. Efectivamente se casó, su esposa y él tuvieron ciertas desavenencias. Un día, si tú quieres, podemos profundizar en ello y ver qué fue lo que realmente pasó, la documentación que hay, las pruebas que hay. La esposa, según él mismo menciona, y yo tengo evidencia documental sobre ello, quería mayor control editorial sobre la revista Watchtower. Russell le explicó, no, aquí hay, o sea, esta organización tiene ciertas, podríamos decir, pólizas, ¿no? Tiene ciertos fundamentos y eso hay que respetarlo. Desde mí, que soy el presidente de la sociedad, hasta cualquiera de los editores. Entonces nosotros no podemos, porque tú eres mi esposa,
asignarte a ti un puesto mayor bajo ningún concepto. Eso creó ciertas dificultades domésticas. Hay una serie de acusaciones sobre adulterio, esas cosas. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre ello y vamos a ver, ¿no? Cómo la voz populi generalmente tiende a hacer estas cosas. Pero bueno, eso si tú quieres en otro momento lo podemos analizar a fondo porque obviamente no es el tema, ¿no?, que vamos a estar considerando. Pero sí lo podemos hacer en otro programa a fondo sin problema de ningún tipo. Ahora, ya finalmente, ¿verdad? Para finalizar con las notas biográficas, llega a creencias fundamentales como que Dios no es una trinidad, el alma muere, el infierno es la tumba, no es un lugar de tormento. El rescate de Cristo es propiciatorio y fue dado para liberar a los seres humanos del pecado y la maldición de la muerte. El restablecimiento de las condiciones originales del Edén en toda la tierra bajo el reinado de Cristo. Esas fueron doctrinas esenciales y que todavía nosotros mantenemos hoy día dentro de nuestro corpus de creencias. Y el 31 de octubre del año 1916, a los 64 años, cerca de Pampa, aquí en Texas, el hermano Russell muere de camino a Pittsburgh. Y bueno, eso fue un golpe para la organización. De hecho, hubo un cisma en ese momento. Vamos a hablar de ello un poquitico más adelante en nuestra presentación. Interesantes. Y una cosa que, bueno, yo tengo que decirlo también, soy muy neutral en estas cuestiones y muy ético. Algo de lo que me gustó cuando yo vi esos dos videos es que él muere, no sé, tú miras, creo que estaba viajando en un tren y está en una campaña de evangelización. ¿Eso fue así? Eso es correcto. O sea, había estado en una gira mundial, donde allí, bueno, como tú me preguntabas, ¿no? Visitó Egipto, efectivamente. Y vamos a ver cuando tratemos el tema de la epidemiología, que sí, él fue tan meticuloso que él fue directamente a Egipto a medir la pirámide por sí mismo, porque a pesar de que tenía científicos que la habían medido, él quería estar convencido de que esas medidas eran exactas. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, para no adelantarnos al tema. Bien, entonces así, a grosso modo, esa es pues unos rasgos bibliográficos de Charles T. Russell y bueno, en fin. Ahora, entonces, hay tres puntos que tú mismo dices y que también muchos contradictores o gente que pues ha salido de los estudios, hay que tener en cuenta también de que en esto del mundo de la informática, en YouTube hay muchos canales de personas que, bueno, que han sido testigos de Jehová que también tienen o información o cuestiones y muestran también muchos libros. Entonces hay unas acusaciones que es lo que tú quieres también aclararnos, que son precisamente eso, que es que es la más, creo que sería la primera, que si fue masón, lo de la piramidología y lo de su tumba. Ahora, primero que todo, para que la gente no entiende si se va a relacionar a Charles T. Russell, ¿qué es la masonería? Bueno, la masonería es una sociedad fraternal. Surge como una sociedad fraternal inicialmente. Tengo entendido que entre los años 1400 y 1500 no he estudiado a fondo todo lo que tiene que ver con los orígenes de la masonería. Es un conocimiento general en ese campo. Surge como eso, como una asociación fraternal de albañiles que intentaban crear un gremio, con lo que llamaríamos hoy día un sindicato, ¿no?, para proteger sus intereses frente a los empleadores que estaban abusando de ellos, ¿no?, de una manera muy significativa. Con el tiempo esto se fue organizando de una mayor manera y entraron ya cuestiones rituales, conceptos, por supuesto que desde nuestro punto de vista, tanto tú como católico como nosotros los testigos de Jehová, también en la actualidad, pues no están de acuerdo con el cristianismo y por supuesto dentro de esos conceptos, ¿verdad? Está la aceptación, por ejemplo, de cualquier persona que crea en Dios, no importa que Dios. Obviamente, eso, sabemos perfectamente que Pablo dice, no puede haber comunión entre la oscuridad, ¿verdad?, y la luz. No puede haber, uno no puede comer de la mesa de Dios y la mesa de los demonios. Quiero explicar muy claramente, antes de comenzar este tema, por favor, si hay algún masón viendo el programa, nosotros respetamos profundamente a la masonería como respetamos a los católicos, los adventistas, los pentecostales o cualquier otra organización. Puede que no compartamos sus puntos de vista, pero eso no significa en ningún momento que no lo veamos como personas apreciadas, como personas que sin lugar a duda pueden, sin lugar a duda, ¿verdad?, ser muy buenas personas, tener delante de Dios, ¿verdad?, una posición buena como personas, como individuos, aunque por supuesto le va a tocar a Dios juzgar, ¿verdad?, a cada uno de nosotros, si estamos aprobados por él o no. Bien, entonces, por eso, ¿quieres empezar con que, Renan, con lo de la masonería, la piramidología o qué? Yo pienso que primero que todo, ¿verdad?, vamos a comenzar con el tema de lo que tiene que ver con la masonería. Déjame poner acá. Abriste, no sé si... abriste otra pestaña, Renan, ya la habías abierto. ¡Otra más! Bueno, espérate, abriste es que
Esa la Vamos a puedes ver. cerrar porque ya tenía la otra. Esa, aquí ya la tengo. Ok. Tú me ¿Ya dices se cuándo puede la ver ves. ahí en pantalla? Sí, señor, ya te la coloco. Bien, mira, vamos a comenzar con esta presentación, ¿no? La pregunta clave fue Charles Taze Russell, un masón. ¿Por qué tratar este asunto? A mí me gustaría hacer un experimento para los que están viendo el video y para los que lo puedan ver después, ¿verdad? En los distintos canales de YouTube donde se comparta, que va a ayudarnos a entender por qué es tan importante que nosotros hagamos un examen cuidadoso de este tema. Primero que todo, quiero compartir la información de contacto con tu permiso, Guido. Ahí pueden ver mi correo electrónico, TNM, Erudita y Sincera. Pueden escribirme libremente a él. Ahí está mi canal de YouTube. Y está mi WhatsApp para si alguien en un momento determinado quiere tener un contacto personal conmigo, preguntarme cualquier cosa. Estoy abierto a ello sin problema de ningún tipo. Ahora, yo quiero hacer un experimento breve, pero importante, para ayudar a percibir al auditorio por qué deberíamos examinar este tema, ¿no? Y para eso yo quiero, Guido, que tú me ayudes un poquito. Mira, vamos a ver las características de una organización religiosa según la voz populi, es decir, según lo que se difumina acerca de ella, lo que sus opositores han dicho sobre ella. Y después yo te quiero hacer una pregunta y tú con sinceridad me das tu punto de vista. No hay respuesta correcta, o sea, no te sientas presionado. Es solo para ilustrar, ¿no?, lo que quiero decir. Bueno, ¿cuáles son algunas de las características de esta comunidad religiosa cuyo nombre me voy a reservar para no prejuiciar a nadie, ¿no? Sobre el punto. Es, en primer lugar, fíjense, los líderes de esta organización religiosa son personas con una pésima preparación académica. Ninguno de ellos ha pasado seminarios teológicos o universidades. Es decir, son individuos que pudiéramos decir poco menos que iletrados, yo creo, ¿no? La otra cosa es que la mayor parte de las personas se refiere a esta comunidad religiosa como una secta peligrosa. Dicen adorar a Dios públicamente, pero en realidad son ateos. Mira qué interesante. Son una comunidad religiosa atea. Según, recordemos, esto es según la voz populi, ¿no? Según lo que se dice en todas partes, ¿no? Lo que dicen sus opositores. Un detalle importante sobre su historia más temprana. ¿Cómo comenzaron? Bueno, con un acto repudiable, la mentira y el robo. Y algo tremendamente terrible, según la voz populi, es que en sus cultos esta comunidad religiosa suele sacrificar un niño pequeño. Toman la sangre de este, la mojan en el pan para comerlo y cuando terminan la cena apagan las luces y comienza una orgía sexual donde madres están con hijos y también padres con hijas o hermanos con hermanos. Obviamente, ¿verdad? Características que ninguno de nosotros quisiera tener dentro de la religión suya. Ahora, si hablamos de la religión, tenemos que hablar del líder. Y lo interesante es que las características de su líder principal, volvemos a decir, de su fundador, según la voz populi, volvemos a aclarar esto, era un agitador político, o es un agitador político, perdón, cuyo fin principal es derribar al gobierno en donde él vive e instituir uno nuevo. Su catadura moral pésima. Primero que todo, un desempleado, vividor, no trabaja, vive de lo que otros le ofrecen por su servicio y es un borracho y un glotón. ¿Qué clase de amistades cultiva? Pésimas, las más bajas de las capas sociales. Generalmente prostitutas, ladrones, etc. Y un detalle importante, es un satanista. Tiene una relación tan estrecha con el satanismo que puede hacer obras poderosas aparentando que las hace por el poder de Dios y engaña a la gente con eso. Y por si fuera poco, sus antecedentes familiares son pésimos también. De hecho, él es el fruto del adulterio de su madre con un soldado extranjero. Como ustedes pueden ver, aquí estamos hablando de características terribles. Guido, yo quisiera hacerte una pregunta, con honestidad. Si te invitaran a unirte a esta religión, ¿qué tú dirías? Sí, sí, sería catastrófico, o sea, con todos esos detalles tan negativos, claro, es la prensa, claro, sería el lado negativo Sí, claro. de ver ese, y a medida que ibas diciendo, claro, se va llevando el hilo conductual de que son el cristianismo primitivo como tal. Es Exactamente. interesante todos esos rasgos que dices tú, que así, tal cual como era en esa época el cristianismo primitivo. Fíjate que yo quería hacerte la pregunta porque yo quería mostrar a las personas la diferencia entre una persona con una mente abierta y la persona que cree todo lo que le dicen. Porque si usted en su mente, cuando yo estaba describiendo esta comunidad religiosa, usted dijo, yo no me uno a ella bajo ningún concepto con todo esto que hay aquí, usted acaba de rechazar el cristianismo. Fíjense, sin embargo, Guido,
una persona muy preparada y con una mente abierta, inmediatamente se dio cuenta que la Voz Populi tenía que estar equivocada. Y como es alguien que ha estudiado la historia del cristianismo, efectivamente se dio cuenta que estas personas con una pésima preparación académica son mencionadas en Hechos 4:13. Juan y Pedro, representantes o líderes de la iglesia cristiana, son definidos allí como personas que no tienen preparación académica ninguna. Hechos 28:22 nos dice que esta religión cristiana es tenida como una secta y todo el mundo habla mal de ella, es una secta peligrosa. Mateo 28:13 nos dice que comenzaron sus sectas, según sus opositores, con la mentira y el robo, es decir, se robaron el cuerpo de Cristo, comenzaron a decirle a todo el mundo que había resucitado, por tanto, evidentemente, ¿verdad? Y fíjense que el diálogo con Trifón, que pueden ver aquí en el 108.2, seguramente Guido reconocerá, ¿verdad? Como proveniente de Daniel Ruiz Bueno, la traducción muy buena, por cierto, de Daniel Ruiz Bueno. Aquí él nos dice que efectivamente los judíos, 100 años después de esto, todavía están diciendo a las personas esta mentira, ¿no? De que los cristianos habían robado el cuerpo de Cristo. Adicionalmente a eso, era una religión atea. Si ustedes ven aquí, tenemos presente el martirio de Policarpo, el capítulo 9, verso 2, en donde el procónsul le dice a Policarpo, jura por el genio de César, muda tu modo de pensar y grita, mueran los ateos. Es decir, los cristianos eran considerados ateos porque como no aceptaban las imágenes religiosas de los romanos, bueno, pues estaba en contra de los dioses, que es lo que significa ateo. Y bueno, aquí tenemos a Tertuliano en el Apologético, en la página 46, según la editorial Ciudad Nueva, donde él menciona todo esto del infanticidio en secreto, que se hace un banquete con la víctima del niño, que después mojan el pan, ¿no?, en la sangre y después se dedican al incesto. Y todo esto nos hace ver, queridos amigos, que evidentemente, ¿verdad?, el cristianismo fue muy perseguido a Vox Populi y fue muy denigrado. Y esto, con relación a Cristo, Lucas 23:2, él dice ser rey y es enemigo de César, baja catadura moral. Lucas 7:23 dice que era un borracho y un glotón según sus enemigos. Lucas 8:3 nos dice de que las mujeres que andaban con él era quien le daban de comer. Era un holgazán, un vividor. Tenía, según Mateo 11:19, las peores amistades, prostitutas, ladrones, pecadores. Y por último, bueno, pues Mateo 12:24 y Marcos 3:22 dice que era un satanista, era un individuo que desafortunadamente hacía milagros gracias al príncipe de los demonios, a Satanás el diablo. ¿Qué nos dice esto? Que no se puede creer a la Vox Populi, porque si usted creyó todo lo que yo dije anteriormente, mi querido amigo, usted ha rechazado el cristianismo como la religión verdadera, no a los testigos de Jehová, al cristianismo. Y esto nos hace a nosotros ver la importancia de evitar esto. Aquí tienen el caso de Orígenes contra Celso, en donde se habla de esa mentira de que la madre de Cristo había cometido adulterio con un tal Pantira, un soldado romano. Y esto nos ayuda a ver, a darnos cuenta cuán importante es que en vez de creer todo lo que se dice, uno haga una investigación cuidadosa de los hechos. Y esto hace que surja la pregunta, ¿pudiera ser que la Vox Populi haya mentido sobre Russell y la masonería? Pudiera ser que esto, porque usted hace una búsqueda en lo que es internet, usted pone Russell más masón y usted va a encontrar 170,000 resultados. Es un tema muy, muy común y es un elemento que se utiliza contra los testigos de Jehová muy común. Y así que la pregunta es, ¿de verdad fue Russell un masón? Eso es lo que estamos analizando hoy. Y si vemos esto, vaya, allí pueden ver la foto de Russell como masón. La foto que tú me mencionabas hoy en la mañana. Vemos ahí el vínculo. Noten ustedes el traje de masón. Así que uno no puede menos que decir, oye, era masón, ahí está vestido de masón. No me vayas a decir a mí que ese no es Russell, ¿no? Sí, efectivamente. Esa es la cabeza de Russell. Noten ustedes el vínculo donde a este individuo le dicen, oye, pero espérate, un momentico, esto es un montaje. Observen ustedes aquí, mis queridos amigos, cómo se puede ver la misma cortina, la misma sombra. ¿Sí? Renan, disculpa, pasa, solo estamos viendo la primera, si quieres, porque ahí mira en pantalla, ahí puedes mirar, aquí solamente está la que tú nos colocaste, fue Charles T. Russell Masón y aparece Masón, Charles, pero la otra no la has compartido, no sé si la vas a compartir. A ver, vamos tú puedes mirar ahí.
Déjame ver porque lamentable. Ok. Aquí está, exactamente. Bueno, ahí que dice información de contacto. Déjame entonces No, pasar. Voz Populi, esa era las que Ok, esa, ahí ahí, está. ahí, esa es. Sí, es Esa. que como tengo la diapositiva, ¿no? Yo te voy diciendo, tranquilo, Sí. ahí, ahí está. Bien, Esa es ahí la foto. ustedes pueden ver una foto de Russell, aparentemente es un masón, ahí está vestido de masón, pero sin embargo aquí pueden ver y pueden ver los vínculos de la foto para que puedan localizarlo. En realidad no es Russell, si se dan cuenta, esta foto está trabajada por Photoshop y aquí la persona que está, ¿cómo se llama esto? Poniendo esta foto en internet, dice aquí la imagen ha sido Photoshop, en inglés como tratada por Photoshop, pero no fui yo. O sea, trata de excusarse, ¿no? De este asunto. Ahora, lo interesante es que esto es muy común. Mira, ahí tienen otra. Ahí tienen otra foto de Russell aparentemente siendo masón. Si ustedes se dan cuenta, la mano que aparece aquí, ¿verdad? En contraste con el rostro de Russell es más oscura y pueden ver claramente que es la misma foto que aparece a la izquierda. Esto nos dice algo. Si Russell era un masón, si hay pruebas claras de que Russell era un masón, ¿por qué hay necesidad de caer en la manipulación digital? Esto nos dice que evidentemente, como en el caso del cristianismo, aquí hay algo que no encaja. Y eso es lo que vamos a estar tratando. Mira, aquí tenemos un libro de Fritz Springmeier, uno de nuestros críticos, se llama The Watchtower and the Masons. Déjame ver un momentico, brother, porque, a ver, estoy compartiendo todavía mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, aquí está. Ya, Ok, mira a ver si ahora, al yo compartir mi pantalla, me pone la diapositiva en la que yo estoy. Dame un segundito. ¿Se ve la diapositiva en la que yo estoy? Sí, ahí está. Si hago el cambio, ¿se hace el cambio? No, mira por si de pronto se desconfigura, porque si lo tienes todo en PowerPoint. Es que necesito leer y ahí la ventana esa pequeña no puedo leer. Sí se puede ver No, ahora. ahí solamente aparece la carátula del libro, lo que tú dices. Okay. Entonces hay algo Y aquí. aparece lo de estás ahí ya cambiaste y Okay, aparece bueno, un texto en inglés. vamos a intentar, déjame ampliar yo un poquitico, ahora sí lo puedo ver bien, perfecto, amplié la ventana. Bueno, vamos atrás. Esto es un libro escrito por el señor Fritz Springmeier, se llama The Watchtower y los masones, o sea, la torre de vigía de los masones, una investigación preliminar, una mirada fresca, bueno, en realidad una mirada actual que revela nuevos conocimientos de y noten esto, una de las herejías prominentes o más significativas, ¿no? Empezamos porque el nombre ya nos está diciendo que hay un prejuicio. Este individuo nos considera a nosotros una herejía, por tanto, su investigación ahora, y la vamos a poder ver, revela un prejuicio tremendo. Notemos ahora lo que él dice. Perdón, disculpa, Renan, el miembro de ese autor fue testigo de Jehová o es una persona independiente. No. Este individuo, de hecho, interesantemente, según la Wikipedia, este individuo termina preso por asaltar un supermercado. Pueden buscar ahí la Wikipedia, el nombre de este individuo, Fritz, a ver, un momentico para atrás, Fritz Springmeier. Van a poder ver que el individuo en realidad es un conspiracionista, es decir, un individuo que se ha dedicado toda su vida a crear libros sobre conspiración de los Illuminati y esas cosas. Y dice ser cristiano. Bueno, no sé qué tan bueno como cristiano sea desde la hora en punto que según los datos que se tienen accesibles ahí en público, si lo creemos, ¿no? Nos dice que fue un individuo, un ladrón. Pero el punto en cuestión es lo que él dice, ¿no? Noten ustedes aquí lo que está subrayado. El autor ha confirmado la membresía masónica de Russell. Lo pueden ver ahí, ¿verdad? Subrayado en rojo. Sí, o sea, este libro nos dice con toda certeza, hey, mira, esto es algo confirmado. Pero ¿será eso cierto? Bueno, ¿cuáles son las bases que fundamentalmente se utilizan para decir que Russell era un masón? Vamos a ver el uso de algunos símbolos masónicos, supuestamente. Ven aquí la corona y la cruz, un símbolo supuestamente masón. Ven aquí el disco alado, supuestamente un símbolo egipcio y también masón. Y aquí van a ver el símbolo de la pirámide masónica. Así que esto es usado cuando usted, de hecho es interesante, Omar Mesa hace una promoción, ¿no? de nuestro encuentro hoy, y hay alguien que viene a atacar esa promoción justamente poniendo esto. Yo decía, Omar, qué curioso que justamente de lo que voy a estar tratando es de lo que este individuo utiliza, ¿no? Es lo que digo, la Voz Populi ha regado todo esto, pero vamos a estar viendo que no es así. Noten ustedes lo que nos dice precisamente este libro
que ya hemos mencionado, The Watchtower and the Mason, él dice, recuerdo la primera vez que yo noté un volumen por el fundador de lo que después llegaría a ser los Testigos de Jehová. Esto fue titulado Estudios en las Escrituras, con una cubierta carmelita y con un extraño disco solar alado, con serpientes. En mi copia, interesante esto, nunca he visto eso, una de estas serpientes tiene una lengua dorada que sale de su boca. Este extraño nuevo símbolo me impresionó, me asombró. Y me comencé a preguntar cuál sería su significado simbólico. Pero, y noten esto, vean qué clase de honestidad tan grande la de este hombre. Pero el libro del pastor Russell no provee ninguna pista de lo que el significado de esta covers como cubiertas tiene, ¿no? Obviamente este significado es para aquellos que están en conocimiento, no para aquellos que son líderes causales o lectores casuales. Y ahí tienen el símbolo. O sea, este hombre dice, oye, mira, Russell nunca explicó este símbolo, esto tiene que ser algo relacionado con la masonería, entonces solamente los que son masones que están en conocimiento pueden entenderlo. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, este es un video, pueden ver ahí, que yo hice hace algún tiempo atrás acerca del tema del disco alado. Noten ustedes que yo muestro acá una página web donde dice el disco alado del sol, un símbolo religioso egipcio usado por los francmasones y otros grupos ocultistas, apareció en la cubierta de algunas ediciones de la serie de estudio de las escrituras y efectivamente, si ven ustedes aquí, ahí están los 6 volúmenes de estudios de las escrituras, el plan divino de las edades, el tiempo ha llegado, venga tu reino, el día de la venganza, un encuentro entre Dios y el hombre, la nueva creación, y todos ellos tienen el símbolo del disco alado ahí. Entonces uno no puede menos que decir, bueno, caramba, pero que esto es un símbolo egipcio, ¿no? Es un símbolo masónico. Ahí tienes una prueba, ¿no? No, cuidado. Este hombre nos dice, recuérdese, el Filmario nos decía, ok, no hay ninguna evidencia, no hay ninguna explicación de lo que el símbolo significa. ¿Será eso cierto? Ok, el plan de las edades. Justamente uno de los libros, vamos atrás un momentico, este de acá que ustedes ven aquí, la página 210 nos dice, pero dado que un rescate ha sido encontrado y dado que la pena de muerte ha sido provista por aquel que nos redime la joya, es decir, el hombre, en el contexto, es de lo que está hablando Russell, ha de ser restaurada su belleza. O sea, el hombre está dañado ahora que ese rescate de Cristo ha sido dado, hay una restauración. Y noten esto aquí que dice, y es de nuevo, o ha de ser de nuevo reflejado o reflejará la imagen perfecta de él, o de manera perfecta del Creador. Noten ahora como él dice, cuando el sol de la justicia surja o se levante con curación en sus alas. ¿Y qué cita él? Malaquías 4.2. Si usted lee Malaquías 4.2, va a hallar que efectivamente aquí nos dice lo siguiente. Noten ustedes la palabra hebrea aquí, que es kanaf, notenla acá, y que significa wind, o sea, alas. Y noten como la Reina Valera actualizada vierte el versículo, dice, pero para vosotros, los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá sanidad. Vosotros saldréis y saltaréis como terneros de engorde. O sea, aquí la Biblia habla de un sol con alas, un sol de justicia, cuyas alas traen sanidad. ¿Y qué nos está diciendo Russell? Que ese símbolo que él está utilizando tiene una razón de ser. Malaquías 4.2. Es decir, el sol de justicia. ¿Quién es ese sol de justicia según Russell? ¿Lo deja él en algún momento oculto para que aquellos que tienen un conocimiento especial de masonería lo entiendan? No. Noten ustedes, él habla aquí, el sol de la justicia, el cual se levantará con curación en sus alas, dispersará la oscuridad de la ignorancia. Y el Cristo, en su gloria milenial, no solo la cabeza, sino también los miembros de su cuerpo. Así que el sol de la justicia, durante el milenio, traerá curación a la humanidad con sus alas, y para Russell y todavía para los testigos de Jehová, esto representa que Cristo, con sus asociados que han de gobernar en el milenio, los 144,000, representan ese sol. Así que el símbolo no tiene absolutamente nada que ver ni con la masonería, ni mucho menos, ni con la religión egipcia. Es un símbolo bíblico tomado de aquí, Malaquías 4.2, y la pregunta que yo me hago es, ¿este hombre leyó el libro?
Porque él dice, Russell no da ninguna explicación. Ahora, puede usted decir, bueno, es que Russell escribió una cantidad de libros tremendos, ¿no? Así que, de modo, este hombre no iba a leerse todo. Un momentico, mire, si ese es su punto de vista, por favor, preste atención a lo siguiente. Mire, 18 revistas La Atalaya entre 1879 y 1886 que dicen exactamente lo mismo que acabamos de leer. Que el sol de la justicia se levantará, que esto representa al Señor Jesucristo junto con la iglesia de los 144,000 que administrarán el rescate de Cristo a la humanidad obediente y estos llegarán a ser perfectos. Luego, no hay absolutamente ninguna excusa para repetir una mentira como esta. Como no había excusa para repetir las mentiras contra el cristianismo. Porque Russell mismo se encarga de hacernos ver por qué razón él utilizaba este símbolo. Hay una razón que él da. Nada que ver con la masonería. Pero mire, vamos a ver, a mí me gustaría mostrarles algo, porque a veces un símbolo, porque es usado en un contexto, se tiene que entender que en otro contexto tiene que ser igual. Y yo les voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando los españoles llegaron aquí a las Américas y se encontraron con que los nativos americanos utilizaban la cruz, se quedaron en shock, porque ¿con qué relacionamos nosotros la cruz? Generalmente con el cristianismo, y ahora esta gente como tenía el símbolo de Cristo entre ellos, ¿no? Bueno, porque el símbolo representaba algo diferente para ellos, una cultura diferente. Ahora, aquí pueden ver una página web, pueden ustedes con muchísimo placer para mí ir y confirmarlo. Es una página sobre arqueología bíblica y se habla del sello de un rey de Judá que fue exhibido en Jerusalén, se encontró en el muro sur de Jerusalén. Y voy a ponerles en contexto este descubrimiento. ¿De quién se trata? De Ezequías, un hombre fiel, un hombre que eliminó la idolatría, todo eso nosotros lo sabemos, los que estudiamos la Biblia, de el antiguo Israel, un hombre que se mantuvo firme incluso frente al imperio asirio, que confió totalmente en Jehová, que su salud fue restaurada milagrosamente y se le alargó su vida milagrosamente, según Isaías 38, por 15 años. Y el sello de este hombre fue encontrado, no el sello, vamos a entender esto, ¿no? No el objeto con que él sellaba, sino la impresión de ese sello en lo que se conoce como una bula, es decir, una pieza de arcilla en donde se imprimía el sello real. Y noten ustedes ahora este sello que aparece aquí a la izquierda, que es la bula del sello de Ezequiel. Noten ustedes aquí ampliado, hecho por los arqueólogos, el símbolo que aparece. Noten el sol, noten las alas del sol y pueden ir a esa página y verificar que efectivamente los arqueólogos nos dicen que eso es un sol alado. Y aquí la inscripción perteneciente a Ezequías, hijo del rey Ahab. Interesantemente, tenemos aquí el símbolo egipcio del Anj. Y esto trae una pregunta a la mente. ¿Y este hombre fiel está usando símbolos relacionados con la demonología egipcia? ¿Cómo puede entonces la Biblia hablar de él como un hombre fiel? Bueno, el punto es que tenemos que entender que el hecho de que Ezequías utilizara estos símbolos desde su propia perspectiva y entendimiento, no comprometía su fidelidad a Dios. Porque primero que todo, dentro de la cultura hebrea, como vimos en Malaquías 4.2, en el caso de las Biblias católicas, déjenme darle este dato por si ustedes van a ella, no es Malaquías 4.2, la Biblia católica sigue un poco más la estructura de la Biblia hebrea y es Malaquías 3.20. La mayor parte de las traducciones católicas no vierten el sol que se levantará con curación en sus alas, sino con curación en sus rayos. La palabra hebrea que aparece ahí es alas, pero obviamente esas alas representan, por supuesto, los rayos benéficos del sol. Ahora, noten ustedes que Ezequías utiliza este símbolo. ¿Era masón? Imposible. La masonería no existía. ¿Era alguien idólatra? Imposible. La Biblia lo pone como un hombre fiel. Simplemente utilizó estos símbolos dentro de un contexto diferente. Y los arqueólogos dicen que todo parece indicar que esto se refiere a la protección divina que ofrece vida, que era un símbolo conocido en Egipto como la vida. Pero esto no hace de Ezequías un hombre inicuo, ni un hombre que haya sido, por supuesto, dado a la religión falsa de Egipto. Cuidado con ver símbolos, fíjese usted, demoníacos, como que, bueno, si usted utiliza parte de ese símbolo en un contexto totalmente diferente, esto tiene que ser entonces evidentemente que usted es una persona demoníaca. Aquí ustedes ven los símbolos, la representación del mismo símbolo satánico. Me gustaría mostrarles a ustedes algo interesante. Por favor,
vean la siguiente diapositiva. ¿Qué tenemos en ese símbolo aquí? Yod, He, Bat, He. Es decir, el nombre de Jehová. Pero además de eso, si usted lee de izquierda a derecha, dice tetragramatón. Un símbolo satanista con, y note usted el nombre divino que aparece en la Shema, en Deuteronomio 6.4, donde dice Shema Yisrael, Jehová Elohenu, Jehová Echad. Que ahora, porque alguien utiliza el tetragramatón en otro contexto, tiene que ser un satanista, porque los satanistas han utilizado este símbolo en absoluto. Y como hemos podido apreciar hasta aquí, Russell utilizó en un contexto totalmente diferente el símbolo del sol alado y con una base bíblica sólida. Ahora, otro símbolo muy utilizado también es el símbolo de los caballeros templarios. Aquí volvemos otra vez a The Watchtower Mason, este mismo individuo que ya vimos anteriormente, que decía, ¿no? Que bueno, que él había certificado que Russell era un masón, que lo había podido comprobar. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. Y este individuo dice, mira, aquí tenemos el logo de la masonería de los caballeros templarios, y Russell lo utilizó. Y efectivamente, ¿verdad? Es utilizado por la masonería, ¿no? Vean aquí un templo masónico, ahí ven el vínculo web. Vean ustedes la corona y la cruz que aparece aquí, tal como este individuo indica, en un templo masónico. Ahora, prueba de que efectivamente es un símbolo masónico, lo vamos a mostrar hasta la saciedad. Aquí tenemos la página eBay, una captura, puede ver usted ahí el vínculo. Los vínculos pudieran cambiar porque si se vende esta pieza, por supuesto, ¿no? Pero noten ustedes que dice Mason, ¿no? Es decir, caballeros templarios, masones, y noten usted aquí la corona y la cruz con, noten esto, in hot sino vincis. Ojo con esto. Guido sabe de lo que estamos hablando. Es decir, la expresión que según nos dice Eusebio de Cesarea, este individuo, Constantino, ve en una visión de Cristo con una cruz que dice in hoc signo vinci, es decir, por este signo vencerás. Otros dicen que bueno, que fue la G con la Ro, ¿verdad? Lo que él vio, pero bueno, tradicionalmente se ve la corona, perdón, la cruz como este símbolo. Y los masones lo utilizan, y los masones surgieron mucho tiempo después de Constantino. Luego que los católicos lo utilicen no significa que son masones. Ahora, sigamos hacia adelante. Noten ustedes que el símbolo puede adoptar distintas formas. Noten ustedes aquí también que se dice que es un pendiente de los caballeros templarios masónicos. Noten que ya no es, la cruz no es inclinada, es diferente la manera. La cuestión es que sea una cruz y una corona. Y aquí tenemos, por supuesto, una serie de representaciones que los caballeros templarios utilizan. Y noten ustedes que, por lo general, excepto en el símbolo más extremo aquí a la izquierda y en este anillo de acá, siempre dice in hoc signo vincis. Por lo general. Casi todos. Y en la extrema derecha, aquí vemos el símbolo que los testigos de Jehová o los estudiantes internacionales de la Biblia utilizamos en los años 1900. Una cruz con una doble corona. Ojo con esto, no es una simple corona como la que vemos aquí. La cruz representa el sacrificio de Cristo, lo vamos a probar ahorita en la literatura nuestra. La corona esta es una corona real, representa el alcanzar el premio de gobernar junto con Cristo. Y esta otra corona externa representa lo que dice Apocalipsis 2.10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, es un símbolo que vamos a probar ahorita que no tiene nada que ver con la masonería. Aquí volvemos a ver otra vez la página web oficial de Wikipedia, donde se muestra a los caballeros templarios. No tengo ustedes el símbolo. Pero ahora, sorpresa. Este símbolo es utilizado nada más y nada menos, y quiero, por favor, las religiones que voy a estar presentando ahora como utilizan el símbolo, no se sientan mal por la presentación que voy a hacer. No es algo irrespetuoso. Estoy mostrando cómo este símbolo se utiliza dentro de las iglesias cristianas, más allá de lo que tiene que ver con la masonería. Tenemos aquí a las hijas de Isabela International. Si ustedes leen acá, van a ver que esto es en Connecticut, 1897, y es una asociación de damas católicas. Noten el símbolo que ellas utilizan para su asociación. Ahora, vamos a verlas a ellas ahí directamente vestidas. Ahí la tienen, las hijas de Isabel Internacional, y vean ustedes que cada una ostenta orgullosamente una corona con una cruz. ¿Será masónica? Bueno, yo lo dudo, porque la Iglesia Católica es muy estricta en cuanto a este asunto. Y si alguien forma una asociación católica con esto, yo pienso que muy probablemente sean llamadas a contar. Y si persisten en esto, puedan ser excomulgadas. Ahora, aquí tenemos el vitral de la iglesia de St. Mary. Todo esto que ven a la derecha son los vitrales. Yo puse aquí uno de estos vitrales. Noten ustedes la corona y la cruz, que supuestamente es nada más que de los masones. Y esto es una iglesia católica.
Aquí tenemos un cementerio católico, pero noten ustedes lo que este cementerio, o sea, lo que la explicación de este vitral dice, de este mosaico, dice: la corona es el símbolo de gloria y victoria sobre la muerte. La recompensa aguarda en los cielos, donde el victorioso recibirá una corona de victoria. La cruz representa el sufrimiento de Cristo. O sea, para la Iglesia Católica esto no es un símbolo masónico, es un símbolo utilizado por muchos siglos en la imaginería cristiana, que representa el hecho de que el cristiano, para poder vencer, tiene que cargar con la cruz de Cristo, es decir, ser fiel hasta la muerte. Aquí tenemos una iglesia bautista, noten ustedes aquí a la derecha, reflejado la cruz y la corona. Es una iglesia bautista, como pueden ver, noten aquí, Tabernáculo Bíblico Bautista. Aquí tenemos en eBay el pin de los Free Will Baptists, o sea, los bautistas de libre voluntad. Noten ustedes la misma corona que ahorita decíamos, mención que puede adoptar, y cruz que puede adoptar diferentes formas. Aquí tenemos otra vez a los bautistas, ya no los bautistas, ya no los de voluntad libre, sino un pin que es utilizado para lo que es la escuela dominical. Vemos ahora una iglesia luterana que en su vitral tiene el símbolo de la cruz y la corona. Vemos a los luteranos utilizarlo aquí nuevamente en un pin. Ahí pueden ver el vínculo para que lo puedan comprobar. Aquí tenemos ahora a los metodistas utilizando en un vitral exactamente el mismo símbolo, que supuestamente es simplemente masónico. Ahora noten esto. 1900, cuando Russell vivió justamente en el siglo XIX. Noten esto, antiguo pin de la cruz y la corona de la escuela de domingo, ¿no? O sea, ¿cómo diríamos? De la escuela dominical cristiana. Y noten que aquí la cruz y la corona tiene arriba, dice Christian, cristiano. En los años 1900 era común que un cristiano utilizara ese símbolo para demostrar que era cristiano. Y Russell afirmaba ser cristiano. Así que hemos podido ver, aquí tienen a los pentecostales, si hay algún pentecostal por ahí, ¿usted cree que se libró de ello? No, mira, aquí tiene su himnario, la cruz y la corona. Aquí tenemos la vestimenta de sacerdotes para el culto, con la cruz y la corona. Y aquí tenemos una explicación que da la Organización de los Testigos de Jehová de por qué nosotros usamos en el pasado la cruz y la corona. Dice aquí, los estudiantes de la Biblia vieron la cruz como un símbolo adecuado del cristianismo por muchos años, pero sin embargo no entendían que había que adorarla, pues Dios condena la idolatría. Ya en 1883 la revista Watchtower dijo claramente que toda idolatría es repugnante para Dios, pero al principio no veían nada malo en ciertos usos de la cruz que a ellos les parecía apropiado. Por ejemplo, para identificarse llevaban con orgullo una insignia de una cruz y la corona. ¿Qué representaba esto? Dice, a sus ojos era una manera de decir que si eran fieles hasta la muerte recibirían la corona de la vida. ¿Podemos demostrar esto o es simplemente una excusa de la sociedad Watchtower? Bien, la atalaya de septiembre de 1879. Russell está analizando los días creativos y mostrando cómo esto afecta a la vida de un cristiano, y después de mostrar aquí, dice, primero hay una noche y después una mañana, dice Russell. Luego, los judíos mantuvieron esto en su tiempo. El día comenzaba, el principio de su día era la noche. Y este es el orden de Dios. Primero la cruz, después la corona. Es decir, primero el cristiano tiene que ser fiel, después recibe la bendición. ¿Qué prueba tenemos de que esto no es algo especulativo? Aquí tienen ahora la atalaya de febrero de 1880. Por favor, si en algún momento ustedes sienten que quisieran tener toda esta documentación, escríbanme en mi correo, con mucho gusto se las hago llegar. Las que estén bajo derecho de autor les haré llegar vínculos para que puedan descargarla o comprarla, como he hecho yo personalmente. Aquí pueden ver ahora lo que él dice, lo que podemos esperar en la próxima era, cuando el gobierno deba cooperar con la gracia. ¿O qué podemos esperar? ¿No? Una pregunta. Dice, la cruz y la corona. Jesús fue condenado como un malhechor, fue burlado, escupido y crucificado. Y entonces coronado como rey de la tierra, y esto sugiere el contraste. O sea, está diciendo Russell, oye, mira, si tú esperas que vas a recibir la corona de la vida, primero tienes que cargar con la cruz de Cristo. Como dijo Cristo, el que quiera seguirme, por favor, que cargue con su cruz, ¿no? Entonces, Russell está diciendo eso así. En ese momento los testigos de Jehová no entendíamos que Estauro representara en ningún momento una estaca eniesta, es algo que llegamos a entender posteriormente, como vamos a poder ver. Ahora, él dice otra vez aquí, el camino del maestro vino a ser un camino tormentoso, y él dijo, sígueme. El camino de la cruz es el camino de la corona. O sea, vez tras vez, Russell dice, la cruz es el símbolo de muerte por crucifixión.
Así que evidentemente Russell vez tras vez dice, hey, si eres un cristiano fiel, primero tienes que cargar con tu cruz, después vas a recibir tu recompensa. Luego, esto evidentemente está mostrando, como dice la Sociedad Watchtower en el libro El Reino de Dios Gobierna, que ese era el punto de vista que teníamos los estudiantes de la Biblia en ese momento. Nada que ver con la masonería. Algo que lo mismo que vemos, ¿no? Cuando estudiamos el cristianismo y vemos todas esas saltas de cosas que dijimos en un principio, obviamente no tiene que ver una cosa con la otra. Este es el libro Preparation por Joseph Franklin Rutherford. Este hermano fue el segundo presidente de la sociedad y hubo un momento, allá en 1928, en donde los testigos de Jehová entendimos que la cruz era un símbolo no cristiano, con el respeto, por supuesto, a aquellos que crean lo contrario. Estoy explicando lo que nosotros creemos, ¿no? No estoy atacando la doctrina de alguien más, mucho menos de mi querido anfitrión Guido. Aquí él habla sobre una profecía donde se habla de eliminar los ídolos, y cuando él habla de eso, él dice que entre los ídolos que hay que eliminar está la corona y la cruz, los pins, o sea, esos sellos que llevaban de la corona y la cruz, y cosas como estas, las cuales deben ser cortadas y puestas fuera. Es decir, a partir de ese momento los testigos de Jehová entendimos, como les dije al principio, ¿no? Cuando nosotros entendemos que a la luz de la Biblia algo es incorrecto, no importa cuánto lo hayamos hecho, nosotros estamos cautivos a la palabra de Dios, como dijera Martín Lutero. Nosotros, si en un momento determinado vemos que la palabra de Dios condena algo, no nos ponemos a lamentarnos y a decir, ay, en el pasado. No, no, no. A ver, Jehová, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos? O como le dijo Pablo a Cristo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y ese es nuestro punto de vista. Es así como funciona nuestra organización. No somos dogmáticos. Nuestra teología es progresiva. Porque si usted ve y estudia la palabra de Dios, y pueden ver en mi canal un video completo analizando esto, la revelación es progresiva y el entendimiento de la revelación es progresiva. Ahora, aquí noten el contraste entre los testigos de Jehová, la organización que permaneció fiel a la Watchtower, y aquellos que se separaron de nosotros. Esto es una captura, pueden ver ahí abajo el vínculo, si lo quieren ver, de la International Bible Study Association, la IFBA, no la IFBA original, que todavía es parte de nuestra organización, sino una que se separó de nosotros. ¿Notan ustedes aquí cuál es el símbolo que siguen ellos utilizando luego de más de 10 décadas? La corona y la cruz. Un contraste agudo entre la forma en que los testigos de Jehová vemos la Biblia y llegamos a nuestras conclusiones y abandonamos aquello que en un momento determinado consideramos incorrecto, y lo que podemos ver en individuos que se separaron de nosotros. Aquí tienen otro ejemplo, otra página de otro grupo también que se separó. Noten ustedes aquí nuevamente cómo siguen utilizando el símbolo de la corona y la cruz. Ahora veamos un ejemplo, y por eso ahorita decía, yo no voy a presenté de la Watchtower ahorita para que ustedes vean qué es lo que nosotros decimos, ¿no? Pero después mostré lo que Russell dijo, y coincide. Pero aquí tenemos a Bárbara Aldenson. Aquí mira, Guido, sí tenemos una persona que fue testigo de Jehová. De hecho, colaboró estrechamente con la redacción del libro Los Testigos de Jehová Proclamadores del Reino de Dios, y ella, por otras razones, simplemente abandonó la organización. Actualmente no es testigo de Jehová y es una de las críticas de los testigos de Jehová. Ahora, esta mujer, y pueden ver el vínculo y seguirlo, ella dice, Carlos Tercer Rosa nunca fue un Freemason, un masón. Porque ella lo sabe. Bueno, ella dice, bueno, viendo atrás hacia 2001, yo estaba buscando información histórica sobre el concepto sobre la masonería escocesa aceptada antigua, el rito, ¿no? de esta masonería. En Pittsburgh, Pennsylvania, recordemos que Charles Taze Russell nació allí, preguntando a esta logia si Carlos Taze Russell y su padre, Joseph Little Russell, y su tío, Charles Taze Russell, eran freemasones de Pensilvania. Y aquí está la respuesta que recibí en una carta. Después de buscar en nuestros records, es decir, en nuestros archivos, hemos determinado que ninguno de estos tres Russell fue miembro de nuestra organización. Estos son los masones diciéndole a esta mujer, que es una crítica de los testigos de Jehová, que está investigando para poder descubrir si esto es cierto. No, nosotros no tenemos récord aquí. Entonces después dice, bueno, que le recomendaron que escribiera a la gran logia principal localizada en Filadelfia, lo cual ella hizo. Y ellos le contestan, bueno, mira, en estos momentos nuestros archivos están siendo conservados, no los tenemos disponibles, pero en cuanto en lo que es fall, es como otoño, vamos a poder ver
estos archivos, le podemos decir. Ella vuelve a escribir y entonces ella recibe, perdón, esta declaración. Querida Mills Anderson, Charles T. Russell no fue un freemason de Pensilvania. No aparece en los archivos tanto en Inglaterra como en Irlanda. Voy a ver sobre los otros dos Russell, o sea, el tío y el padre. Entonces, bueno, ella dice, bueno, lo mejor para usted, etcétera. Y ella dice, yo nunca volví a chequear porque a mí me interesaba solamente Russell. Yo pregunté por los tres para ver si había alguna relación, pero no volví a checar. Ahora, noten lo que dice esta señora, crítica de los testigos de Jehová. De todas maneras, yo espero que la pregunta a mi búsqueda original en los archivos originales pondrá punto final a esta declaración de que Carlos Taze Russell fue un masón de Pensilvania. Porque absolutamente él no lo fue. Y esto no viene de los testigos de Jehová, esto viene de alguien que ha criticado agriamente a los testigos de Jehová. Bueno, aquí tenemos la página, me voy a disculpar, yo sé que es lo que representa esa imagen, pero bueno, es la Gran Logia, es la página de ellos, pueden verlo. Y en su página ellos hacen la siguiente declaración, ¿no? Anti-Masonry Frequently Asked Questions, o sea, preguntas realizadas contra los masones. Dentro de esas preguntas, ahí están todos los vínculos para que los sigan. Dice, algunas declaraciones se han hecho de que el pastor Russell, con su fecha de nacimiento o muerte, fundador de la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, que más adelante sería los Testigos de Jehová, fue un masón. Y que el banner que había en el frente de la revista Watchtower contiene símbolos masónicos, como la cruz y la corona. Entonces, y que también en su tumba hay símbolos masones también con la corona y la cruz. Noten lo que dice, esta es la logia masónica. Russell no fue un masón. Ninguno de los símbolos encontrados en la Watchtower, es decir, ni la cruz ni la corona, son exclusivamente masónicos. Eso lo hemos demostrado hasta la saciedad. Lo han utilizado los católicos, los protestantes, es decir, todo tipo de organizaciones religiosas que afirman ser cristianas. Y era un símbolo en los años 1900, como pudimos ver en ese pin específicamente que hay en eBay, que era para los cristianos. Así que ahora notemos lo que dice. Fíjense, en un discurso que él pronunció en San Francisco, en un edificio masónico en 1913, Russell hizo un uso positivo de las imágenes masónicas diciendo, ahora yo soy un masón libre y aceptado. Y yo pienso que yo confío que todos lo somos, pero no solo como lo son nuestros amigos masónicos. Ahora dice esta publicación, muchos han llegado a la conclusión de que Russell estaba reconociendo ser masón aquí. Noten lo que dice ahí subrayado. Después, en este mismo discurso, Russell señala claramente, yo nunca he sido un masón. Aquellos que dicen que Russell fue un masón citan de este discurso fuera de contexto, sin notar que él está hablando de forma retórica. Ejemplo, Pablo cuando dijo delante del Sanedrín judío, yo soy fariseo y por creer en la resurrección se me condena. Pablo absolutamente no era fariseo, estaba utilizando el contexto para poder tratar de ayudar a las personas a ver su punto de vista. Y Russell está, si usted lee el discurso, si lo quieren, yo lo tengo. Pueden ver aquí el subonil, que es donde se presenta el discurso. Lo pueden descargar de aquí si lo quieren. Son las notas de la Convención de los Estudiantes de la Biblia de 1913. Yo voy a estar haciendo un video pronto en mi canal, estudiando cuidadosamente este documento. Y entonces aquí vemos, noten esto, pero yo estoy hablando acerca de la gran orden de masonería de la cual Jesús es el gran maestro. O sea, él no está hablando de los masones. Dice, yo soy un masón en el sentido de que el cristianismo tiene similitud con la masonería en el hecho de que los masones creen en el templo de Jerusalén, creado por Biran Abid, supuestamente el constructor de este templo, mandado por el rey Irán de Siria, y los cristianos creemos que Cristo ha edificado un templo del cual nosotros somos parte y por tanto podemos ser comparados a los masones. Y entonces aquí la declaración clara que se halla ahí, ahí pueden verlo en el Souvenir Notes. Él dice en la, bueno, ahí me falta poner la página, me disculpo, pero lo pueden buscar después en el documento cuando me lo pidan o cuando lo descarguen. Dice,
dice, nunca he sido, aunque yo nunca he sido masón, he oído que la masonería hay algo que ilustra esto muy cerradamente. Es decir, lo que es el cristianismo. O sea, ahí Russell está diciendo, yo nunca he sido masón. Luego, en el mismo contexto me está diciendo que él no está diciendo que es masón en el sentido de que es un frimasón, de que es un caballero templario, mucho menos, sino en el sentido cristiano. Es decir, es parte del templo espiritual que Dios, mediante Cristo, ha construido. Aquí tienen otra fuente de información, por favor, para si ustedes creen que el PDF file ha sido, el PDF, perdón, para los que no saben inglés, ha sido manipulado. Ahí tienen otra fuente de información. Esto es de la página web de estos estudiantes de la Biblia que siguen creyendo lo mismo que Russell creía 100% en el pasado. Y noten que él dice, aunque nunca ha sido un masón. O sea, es lo que dice, ahorita lo mostrábamos, ¿verdad? Ahorita, volvamos un momentico atrás, dice, después en su discurso, Russell dice claramente, yo nunca he sido un masón. Y esto no lo está diciendo los testigos de Jehová, mis queridos amigos. Esto lo dice, y ahí tienen la página web para que lo puedan comprobar. Lo está diciendo nada más y nada menos que la logia masónica. Aquí Russell comienza su discurso y dice, como pueblo cristiano, los estudiantes de la Biblia vienen de todas las denominaciones. Y pudiera parecer que hay algo de nuestra fe que es simpático, es decir, que está en armonía con cada denominación según la palabra. Por ejemplo, nuestros amigos presbiterianos hablan de la elección, nosotros más. Tienen la doctrina, los metodistas, de la gracia, de la free grace, o sea, la gracia libre, nosotros más. Tienen nuestros amigos bautistas un entendimiento de la importancia del bautismo, nosotros también, o más. Hacen, déjame ver un momentico aquí, aprecian our friend of Christian denomination, o sea, nuestros amigos de las cristianas denominaciones y nuestros amigos de la iglesia congregacional aprecian el gran privilegio del gobierno individual de la iglesia, nosotros más. ¿Entienden nuestros amigos masones algo acerca del templo? Está hablando del templo de Jehová de Jerusalén, entiéndase eso. Y de ser caballeros templarios, nosotros también. Nosotros somos caballeros templarios, dice él. ¿En qué sentido? Porque ellos defienden ese templo espiritual creado por Dios con la palabra de Dios. En otras palabras, esto parece indicar que el mensaje de Dios ha sido más o menos subdividido en cada denominación y cada una de ellas ha tomado una pieza de la verdad. Entonces, si Russell va a ser acusado, ¿no? Por decir, bueno, yo soy un frimasón en sentido figurado. De ser masón hay que decir, bueno, entonces era católico, era presbiteriano, era bautista. Y este es el principio de ese discurso, para que ustedes entiendan. Por eso yo voy a hacer un video estudiando el discurso cuidadosamente. Ahora veamos lo que Russell sí publicó en la revista Watchtower sobre la masonería, que es pasada por alto por la gente. Dice, ellos verán, es decir, las personas, él está hablando de Apocalipsis, cuando en el capítulo 6, cuando se habla de quién va a librar a las personas, ¿no? De la ira del Cordero y de Dios. Y ellos verán o tratarán de ser cubiertos y protegidos por las grandes montañas o reinos de la tierra, o ser ocultos con las grandes rocas de las sociedades del mundo. ¿Cuáles son las sociedades del mundo que la gente va a buscar protección? Dice él, la masonería y los Odd Fellows. Pero estas no serán capaces de librarlas del día de la ira de Dios. Oiga, no se le está diciendo que la masonería y los Odd Fellows no van a estar libres bajo ningún concepto de la ira de Dios, ni nadie que busque refugio en este tipo de organización como un refugio ante la ira de Dios para estar refugiado por eso. Pero por favor, deténgase a ver algo más. Aquí tenemos The Watchtower, junio 15, 1895, páginas 143 y 42. Y aquí está hablando Russell de una pregunta que le hacen, después ustedes lo pueden leer con calma, en donde le dicen, oye, ¿qué hay de ser parte? Noten ustedes aquí de los caballeros de Pitia, de los hombres rojos, de los masones, los Odd Fellows, etc. Y él dice, nosotros notamos que la orden de los freemasones, si la juzgamos como en parte a su historia pasada, tiene un objeto secreto o esquema, más que una fraternidad o ayuda financiera en tiempo de enfermedad o de muerte. O sea, Russell dice, hey, un momento, este tipo de organización tiene una intención oculta. Y tanto como podemos juzgar, ¿no? Porque como no era masón, no tenía un conocimiento tan profundo, hay cierta cantidad, noten esto, de adoración profana
oiga, conectado con los ritos de la orden y de otros. Y entonces él pasa a decir, en proporción, este tipo de sociedades consume tiempo valioso en cosas tontas, sin sentido, o ritos sin sentido y ceremonia, y una sustitución y la adoración que ellos ofrecen es una sustitución, y el uso de palabras y símbolos que no tienen ningún significado para la adoración de Dios. O sea, él dice, esta gente está sustituyendo la adoración de Dios por su propio rito. Y concluye, no tenemos por qué tener nada que ver con eso. Y ahí lo pueden leer ustedes después en la atalaya, si la quieren la pueden solicitar, yo se la voy a llegar. Tenemos aquí la carta interesante de uno de los hermanos que había sido masón, pero al hacerse estudiante de la Biblia tuvo que renunciar a ello. Y él dice, brother, he visto un profundo secretismo y yo conozco que el editor, o sea, un hermano, dice Russell, que una vez estuvo en profundo secretismo, es decir, en esta masonería, y que conoce que el editor nunca ha tenido esa experiencia, escribe lo siguiente. O sea, Russell está diciendo, mira, este hermano que está escribiendo esta carta sabe que yo nunca he sido masón y por eso me está alertando. Dice, con relación a las sociedades secretas, ellas usan un ritual aplicable a cada grado, lo cual es completamente razonable, tal como se hace en distintas iglesias y como otras iglesias. Esto es, noten esto, de origen pagano. De origen pagano. La adoración del sol aparece prominentemente en la masonería. Y él dice ahora aquí, yo he ocupado el puesto de máster de la adoración completa por 3 años. Yo fui un miembro de la fraternidad. No lo es. ¿Por qué? Porque ahora había cambiado. Y estudié profundamente el simbolismo masónico, su enseñanza moral, su jurisprudencia. Mientras la masonería no inculca la adoración a sus oficiales, esto hace algo peor. Porque en esencia, el simbolismo usado en las ceremonias está derivado de la adoración demoníaca. Y esto Russell lo publica en una atalaya que tiene una circulación de miles de ejemplares para prevenir a los hermanos de participar en la masonería. Bueno, yo siento muy raro que Russell haya hecho esto si él era un masón, porque esto iría en contra de los propósitos masones. Bueno, lo que hemos visto hasta aquí, ¿no? Y perdonen, es un poco extenso, pero yo creo que había necesidad de presentar todos los elementos ahí, tal como hicimos con el cristianismo, ¿verdad? Y vimos cómo se estaba hablando de una manera inapropiada del cristianismo en el tiempo de Roma, tanto por los judíos como los romanos. Hemos visto que las acusaciones que se hacen contra Russell carecen de verdadero fundamento. Hemos visto cómo el símbolo del sol alado representa a Cristo y a los ungidos que han de gobernar con Cristo. Miqueas 4:2 está profundamente alzado en su literatura producida por él. Hemos visto que la cruz y la corona, un símbolo eminentemente cristiano para el siglo XIX, usado por los católicos, protestantes, etcétera, es explicado en la revista La Atalaya como un símbolo que indica que evidentemente hay una, pudiéramos decir, un derrotero de sacrificio primero para después recibir la corona. Hemos visto que el discurso que él dio no tiene nada que ver con el hecho de que él haya sido masón, porque él dice, yo nunca he sido masón. Y hemos visto que Russell escribió vigorosamente en contra, y claro, yo no he puesto todos los artículos de la Atalaya que encontré, ¿no? Porque si no, no terminamos esta noche. Pero hemos visto claramente que la base que se utiliza para decir que Russell era masón es un invento, es una mistificación, como se hizo en el cristianismo primitivo. Si usted ve, por ejemplo, lo que los cristianos enseñaban, un niño que vino a la tierra, el Hijo de Dios. Ahora, ese niño después murió por nosotros y ahora hacemos la Eucaristía o la conmemoración de la muerte de Cristo y comemos el pan y la sangre de él. O sea, el niño se sacrifica en el banquete de los cristianos, se moja el pan en la sangre, o incesto entre hermanos y hermanas. Claro, los cristianos todos se llamaban hermanos y hermanas. Si se casaban entre sí estaban cometiendo incesto. O sea, esa manera de hablar, ¿verdad?, de los cristianos en el siglo I tenía una base aparentemente, ¿no? Lógica, pero realmente no era así. De manera, mi queridos amigos, que espero que esto haya dejado claro el hecho de que las razones por las cuales Russell utilizó todos estos símbolos y lo que Russell mismo dijo sobre la masonería indica, más allá de toda duda, que Russell jamás fue un masón.
Lo interesante, todo ese recuento que nos has dado, creo que ha quedado más que claro con todas las evidencias, por lo menos desde la parte tuya, ya cada quien sacará sus propios argumentos. A mí me parece interesante. Tenemos casi ya 1 hora 30 minutos, que es lo que estamos programado. Entonces, Renan, vamos a dejar para otra ocasión, para que igual, porque no me gusta tampoco, es tanta acumulación de información. Entiendo. Te voy a invitar también para otra ocasión, para que hablemos los 2 puntos restantes, que es lo de la piramidología y también lo de su tumba, que también son temas interesantes. Bueno, que tú tienes ya toda, si fue como lo ahora, tienes todo un caudal de información. Está todo ahí, preparado para presentar. Claro, sí, sí, sí. Más o menos tuvimos un promedio de 50 personas. Bueno, el chat ha estado muy activo, ahí están poniendo ahí debates. Jalándose los moños. Hay uno ya, Fran y Alejandro Magno, o sea, Samuel, están ahí coordinando debates con otras personas, pero bueno, eso ya es cuenta de ellos. Samuel, te agradezco mucho este tiempo, te agradezco mucho la dedicación que has dado, el amor que se muestra por lo que tú es la verdad de los testigos de Jehová y querer compartir este espacio, porque también me parece que es muy justo también ver la otro lado de la moneda, así como te lo has mostrado de una manera magnífica, muy metódica, muy organizada y muy objetiva, porque también veo que tú das las fuentes ahí. Entonces, Renan, quedamos con el tiempo tuyo y el tiempo mío para que después también hagamos otros especiales también y hablemos sobre los otros temas que vienen pendientes sobre Charles T. Russell, esos otros 2 también cuestionamientos. Sí, mira, con relación al tema de la piramidología y la tumba, va a estar en una sola presentación, porque el asunto de la tumba es muy fácil de destruir. Yo tengo ahí las fotografías del área del templo masónico que aparece en el fondo actualmente, completamente pelada, sin nada de templo masónico. Tengo la declaración del templo masónico diciendo que en 1997 fue que el templo comenzó a funcionar como templo masónico. Por tanto, obviamente Russell murió muchísimo tiempo antes y el cementerio no era propiedad del templo masónico, como mucha gente dice. Mira, ahí está, mira, está al lado de un templo masónico, era un masón. Cuidado, si no, vamos a tener que rechazar el cristianismo por todo lo que se decía de él en el siglo I. Ya para finalizar, Renan, si quieres recordar, si alguien quiere contactarse contigo, quiere más información, sí. Bueno, ¿quieres mostrar algún correo ahí? Sí, déjame un momentico volver otra vez a compartir mi pantalla. ¿O está ya compartido? No, ya está en blanco. Bien, déjame compartirlo un momentico, por favor, para ponerles la diapositiva con mi información. En un principio está ahí, sí. Pero ya está compartido, ¿verdad? No. No, déjame ver un momentico, espérate. Déjame volver a... Es que... Dice diapositiva, pero está en blanco. Ok, ¿es esta? Mírala ahora. No aparece. Bueno, mira. Esta. Ajá, sí, no, todavía no he puesto la diapositiva, ¿no? Era a ver si ya la pantalla estaba compartida. Ahí la pantalla está compartida, pero estás devolviendo, ahí está. Ahí, bien, aquí está la información de contacto. Ahí ya la puse en un principio. Ahí tiene mi correo electrónico, siéntase libre de contactarme. Ahí tiene mi canal de YouTube donde analizo muchas de las acusaciones que se hacen contra los testigos de Jehová. Próximamente, Guido, voy a estar examinando y quiero dar esta premisa, ¿no? Contigo. Creo que ya te lo mencioné. La acusación sobre Johannes Greber y el hecho de que nosotros tenemos conexión con el espiritismo porque nuestra literatura citó en unas 8 o 10 veces a Johannes Greber y su Nuevo Testamento, siendo él un espiritista. Atención a aquellos que son nuestros críticos. Si usted cree eso, si usted cree que porque se citó a Johannes Greber, nosotros somos espiritistas, prepare su tijera para cortar 14 cartas de Pablo y el libro de Hechos de su Biblia, porque Pablo en estos libros citó del mayor ocultista que había en el mundo antiguo. Y lo vamos a probar las fuentes históricas de que era un ocultista. De hecho, Pablo hace su cita en Tito 1:12 directamente de un libro que después es mencionado por Clemente de Alejandría como los oráculos, si usted tiene presente en el mundo pagano, era ese dios que se montaba, ¿no? que poseía el cuerpo de su pitonisa y revelaba información, algo demoníaco. Y Pablo cita de ese libro y vamos a poder ver, queridos amigos, que si vamos a pensar que por citar de un libro, de una persona que haya sido espiritista, para uno poder en un momento determinado dar un punto con el que uno está de acuerdo con él, nos convierte en espiritistas, les vuelvo a decir, ¿no?
vayan preparándose, vayan preparando sus Biblias para contarle las cartas de Pablo y para eliminar el libro de los Hechos, porque vamos a demostrar, como mismo hicimos hoy con evidencia histórica y documental avasalladora, tanto de padres de la iglesia como de comentarios, tanto católicos como comentarios evangélicos, que demuestran que Pablo citó de Epiménides, de Noxes, de Creta. Y vamos a ver quién fue este individuo. Vamos a ver una cosa muy interesante, si me permites, la relación entre, miren esto, la relación entre el altar al Dios desconocido que Pablo encuentra en Atenas con este individuo, porque este fue el individuo que inició, según la historia antigua, ese tipo de altar en Atenas, precisamente para contrarrestar una plaga que hubo en Atenas, en donde usó conjuros mágicos, y la prueba histórica de la existencia de este individuo 6 siglos antes de Pablo justamente es ese altar, y muchas otras declaraciones, ¿verdad?, de historiadores griegos de su época, entre ellos Platón, Solón. Va a estar muy interesante. Sí. Bueno, si quieres, ¿lo vas a compartir en tu canal? ¿O? Sí. Y si quieres, cuando tratemos el tema de la traducción del Nuevo Mundo, lo traemos a colación también y lo analizamos. Entonces quedamos, Renan, en que vamos a hacer otro especial donde ya se va a tocar el tema de la piramidología y la tumba de Rusia. Correcto. Y después haremos otro especial sobre la traducción del Nuevo Mundo. Sí, por supuesto. Eso. Y ahí tocarías lo que estás diciendo. Ahí vamos a ver, en el caso de la traducción del Nuevo Mundo, preguntas muy interesantes, ¿no? ¿De verdad sabía griego el Comité de la Traducción del Nuevo Mundo? Y yo les voy a mostrar 2 ejemplos en el griego del Nuevo Testamento, en donde la mayor parte de las traducciones de la Biblia fallan. De hecho, interesantemente, solamente una traducción católica, por cierto, vierte correctamente el auristo dramático en ese versículo. Y cuando fallan al traducir el auristo dramático correctamente, crean una enorme contradicción en la Biblia. Eso va a estar fascinante. Bueno, interesante. Entonces en eso quedamos. Para finalizar, Renan, quería pedirte, cuando yo tengo un clérigo, una persona de responsabilidad, terminamos con una oración, y quisiera también que nos guiaras también con una oración final de todo este interesante coloquio y toda la presentación que has tenido, el tiempo que has dedicado, toda la información tan completamente, como tú mismo, con evidencias. Ya cada quien sacará sus propias conclusiones, pero yo te felicito, te agradezco que hayas sacado todo ese tiempo y que lo hayas compartido acá. Varias personas me han dicho, claro, este video es público, no tengo ningún problema, lo pueden compartir en todas sus plataformas. También Renan lo puede compartir, porque de eso se trata también, de que conocer esa información y sobre todo ese estudio tan exhaustivo que ha hecho Renan, que de todas maneras tenemos que felicitar. Renan, si quieres entonces finalizar con una... Por supuesto. Querido Padre Celestial, Jehová, te damos gracias por tu bondad al permitirnos conocer tu palabra, al darnos la oportunidad de analizar la verdadera historia de tu pueblo y ayudar a otros a comprender la verdad. Rogamos que las personas sinceras, Padre, que están aquí y que han podido ver la evidencia, puedan sentirse motivados a adorarte, a investigar más a fondo. Hemos visto, Padre, cómo si fuéramos a cuestionar las cosas que se dicen de la religión que tu Hijo estableció aquí en la tierra, del cristianismo, evidentemente esto hubiera sido un desastre y tendríamos que rechazar el cristianismo, pero sabemos que las pruebas indican lo contrario, que tu Hijo es vida, es el camino, y te agradecemos eso. Ayúdanos para seguir sirviéndote fielmente como tus siervos y danos tu espíritu en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Bueno, gracias entonces a Renan. Te extiendo un saludo afectuoso desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia, y a todas las personas también que estuvieron conectadas. Espero que les haya gustado y nos vemos en otra ocasión. Bendiciones. Y yo te agradezco muchísimo el espacio que nos ha dado. Muchas bendiciones. Gracias.